Mateo capítulo 14. La primera parte de este capítulo, de los versos 1 al 12, vaya a su Biblia, si ya la tiene ahí, pues desde el verso 1 al 12, note que esta primera parte, Mateo registra cómo murió Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista fue el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. En los versos 1 y 2 dice que Herodes oyó la fama de Jesús. En el verso 2 dice, fíjese lo que pensó Herodes. Este es Juan el Bautista resucitado. Imagínense la superstición que tenía este hombre, ¿no? Entonces dice, y por eso actúan en él estos poderes. Él dice, bueno, si Jesús hace milagros y hace todo esto es porque Juan el Bautista resucitó en él. Bueno, esto es pues muy difícil de creer, ¿no? Que un hombre como Herodes haya pensado esto. Herodes le temía a Juan el Bautista, esa es la verdad. Eh, Juan el Bautista fue el que lo encaró, lo confrontó, porque estaba viviendo en adulterio con la mujer de su hermano. Y él fue el único que tuvo la valentía para decirle, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, es adulterio. Fue el único que tuvo la valentía, ¿no? Así que parece ser que Herodes todavía se lo imaginaba en su mente después de muerto, acusándolo de este pecado. Ahora, Mateo nos va a explicar cómo murió Juan el Bautista. De los versos 6 al 12 nos explica cómo murió Juan el Bautista. Y en resumen es que la hija de Herodías, la mujer de Herodes, danzó en medio de ellos. Obviamente era una danza muy inapropiada, ¿no? Una danza sexual, una danza muy provocativa, de tal manera que cautivó a la lujuria de Herodes y de los que estaban ahí. Y entonces Herodes le dice, pídeme lo que quieras. Esta hija de Herodías, su madre le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció porque pues tenía cierto temor ante Juan el Bautista y a causa del juramento pues hizo lo que le estaba pidiendo. Así fue como murió Juan el Bautista. Verso 13, vaya al verso 13, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Lo más probable es que Jesús se alejó de la violencia de Herodes, no tanto porque tenía miedo, sino porque su tiempo no había llegado y había mucho que hacer. No era el tiempo en que él se enfrentara a Herodes, que al final se enfrentó a todas las autoridades para morir por nosotros, ¿no? Pero entonces él se aleja porque no había llegado su tiempo. La siguiente sección nos habla de un milagro muy, muy grande que es muy famoso, este milagro muy comentado, que Jesús alimenta a 5,000 personas. De los versos 14 en adelante nos dice que Jesús tuvo compasión de la multitud. En el verso 13 nos quedamos, ¿verdad? Vaya al verso 13. Dice que aunque Jesús se apartó, la gente lo oyó y le siguió a pie desde sus ciudades, ¿verdad? Jesús no podía escapar de la atención de la gente. A pesar de que los líderes religiosos lo rechazaban, él todavía era popular en la gente. Y el verso 14, vaya al verso 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mateo siempre nos hace hincapié que los milagros de Jesús fue por compasión. Jesús no vino a dar un show, como algunos dicen, o que a través de las sanidades hacía que la gente se acercara para luego predicarles. No. Mateo es insistente en decir la compasión. Ya estando Cristo aquí, al ver la necesidad, lo movió a sanar y en este caso a dar de comer. Verso 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya es pasada, despide a la multitud para que vayan a sus aldeas y compren de comer. Sin embargo, Jesús tenía otro plan. Jesús quería alimentar a esta multitud. Usted siga leyendo y va a ver cómo se desarrolla el milagro. Lo que quiero puntualizar en el verso 21, que los que comieron fueron como 5,000 hombres. Sin contar a las mujeres y los niños, esto sugiere que quizás hayan sido unas 10,000, 15,000 personas.
Y el verso 20, no tan solo dio de comer, sino que recogieron las sobras y sobró 12 cestas llenas. Increíble y poderoso milagro de nuestro Señor Jesucristo. Con esto estaba demostrando que Él era el Hijo de Dios, ¿no? De hecho, Mateo va a narrar otro milagro de los versos 22 al 33. Mateo nos narra que Jesús vino caminando sobre el mar hacia los discípulos porque se desata una tormenta inmediatamente después del milagro de dar de comer a 5,000 personas con unos cuantos peces y panes. Ahora el siguiente milagro es de que ellos iban cruzando el mar y Jesús los dejó solos cruzar el mar, se fue a orar y se desata una gran tormenta. Jesús los ve, camina sobre el agua, va hacia ellos, dice el verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, que era aproximadamente entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estaban ya en peligro de morir. Jesús camina sobre el agua, se acerca a ellos. Ellos tienen miedo y en el verso 27 Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro hizo algo inusual, hizo una oración, una petición. Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús se lo concede. Pedro camina, pero caminando ve las olas, el viento y dudó, se hundió. Pero al hundirse, dice el verso 31, al momento, vaya al verso 31 por favor, y dice ahí: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta poca fe lo guió a la duda y a la distracción a Pedro, ¿no? Obviamente todo esto trae una enseñanza, hermanos. Jesús sigue pidiéndonos que tengamos fe. A veces por nuestra poca fe nos hundimos, a veces por nuestra poca fe no vemos la mano de Dios. Por eso hay que pedirle al Señor que nos llene de fe, creerle a Él, no dudar aunque veamos los vientos, aunque veamos la tempestad. Pero no es esa la enseñanza de ese pasaje, sino vaya al verso 33. Esa es la enseñanza de este pasaje. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ese es el propósito principal de esta parte de la que nos relata Mateo. Él está demostrando que a través de estos milagros Jesucristo es el Hijo de Dios. No es Mahoma, no es ninguna otra filosofía. Nadie en esta tierra ha hecho lo que Jesús hizo, porque Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, es Dios. Así que debemos seguir. Es el Dios revelado, el Dios creador, el Dios que te creó, se está revelando. Jesucristo es nuestro Dios, ¿no? Es el Señor, el creador. A Él le obedecen los mares, a Él le obedecen las leyes de la física. Él está sobre todas esas leyes de la naturaleza. Él es creador. Bien, el capítulo termina en los versos 34 al 36, donde otra vez Mateo vuelve a reafirmar que Jesucristo no es cualquier hombre, Él es el Hijo de Dios, donde multitudes son sanadas, ¿no? Cruzaron el mar ya con Jesús en la barca y el verso 34 dice: vinieron a tierra de Genezaret. Verso 36, vaya al verso 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Jesús, con su poder, demostrando que era el Hijo de Dios, por compasión sanó a muchos. Dice, todos quedaron sanos, los que lo tocaron quedaron sanos. En alguna otra ocasión, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro usaron también algún objeto físico para alentar la fe de la gente, pero no más. Nosotros no necesitamos andar trayendo mantos o pañuelos o lo que sea, no. Esto es solamente para enseñarnos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el resumen del capítulo 14.